Regresamos con más contenido de Telediario. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar. Aquí todos lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Síguenos en todas las redes sociales como Telediario RD. Ya estamos de vuelta en Telediario. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más a este su espacio, Historias de los Grandes Deportistas, el programa con un contenido diferente. El objetivo, ustedes saben, es que las nuevas personalidades, la nueva juventud, precisamente conozca el legado de nuestros grandes atletas, y ahora en la versión Historias de los Grandes Cronistas. En el día de hoy, como siempre, agradecemos al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que dirige nuestro gran amigo y hermano Alberto Rodríguez. Ustedes saben que hay que hablarse obligatoriamente un antes y un después de la llegada de Alberto Rodríguez al frente del INEFI. Como siempre, vamos a dar la más cordial bienvenida a nuestro colega y hermano que siempre comparte set aquí con nosotros, Luis Manuel Ferreras. Buena, Luis. Gracias, Tomás, y a todos ustedes que están en sus casas. Ya tuvimos la oportunidad de conversar en el bloque anterior. Ahora estamos aquí para conocer la historia de una de las grandes figuras del periodismo dominicano, el cual Tomás nos dirá un poquito más sobre él en una interesante semblanza. Adelante, Tomás. Bueno, está aquí con nosotros Enrique Mota Guerrero. Don Tuto Mota es un reconocido periodista y comunicador con más de 52 años de trayectoria
dejando una marca indeleble en el ámbito de la comunicación en la República Dominicana. Desde sus inicios como estudiante de psicología, Tuto Mota encontró su verdadera pasión en el periodismo deportivo, un camino que ha seguido con dedicación y compromiso a lo largo de su carrera. Su carrera inició en la recopilación y análisis de noticias deportivas, lo que lo llevó a iniciarse en la radio y posteriormente a convertirse en redactor deportivo del periódico El Caribe. Con el tiempo escaló posiciones hasta ocupar la dirección ejecutiva de dicho periódico. Además, fue uno de los pioneros en el noticiero de Teleantillas en 1975 y ocupó un importante rol en el periódico Listín Diario, incluyendo la jefatura de redacción y editor de opinión. Además de su destacada labor como comentarista de deportes, especialmente béisbol y carreras de caballos, don Tuto Mota es reconocido por su habilidad como excelente corrector de estilo, excelente comunicador y analista deportivo. Su vasta experiencia y su compromiso con la calidad y la precisión ha dejado una huella profunda en el campo de la comunicación y en el periodismo de la República Dominicana. En el béisbol profesional dominicano, fue contratado por las Estrellas Orientales en la temporada 2011-2012 como comentarista para sus transmisiones por radio y televisión. Se mantiene además laborando con las Estrellas, pero anteriormente había trabajado para las Águilas Ibaeñas y los Leones del Escogido. Además de su labor como cronista deportivo, ha sido un destacado comentarista activo en temas nacionales, expresando sus opiniones con firmeza en programas como El Nuevo Diario AM y El Nuevo Diario en la noche. Historias de los grandes deportistas, ahora en la versión Historias de los grandes cronistas. Le da la más cordial bienvenida a un grande del periodismo dominicano. Nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y retornamos con nuestro invitado especial. Estamos, señores, en Catanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega. Breve regresamos con más contenido de Telediario. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Frío, todo en materiales eléctricos y de refrigeración. Somos los número 1 en venta de compresores, aires acondicionados, consola, evaporadoras, centrales y todo lo que necesita para su cuarto frío. Electrofrío, todo en materiales eléctricos y refrigeración. Estamos ubicados en la calle Mauricio Báez, esquina Juan Alejandro Ibarra, número 242, en Sánchez La Fe. Y ahora con nuestra nueva sucursal en la calle Barahona, número 170, San Carlos. Para contacto puede hacerlo en el 809-227-8774 y el 809-227-8740. Recuerda seguirlo en nuestras redes sociales @electrofrío. Cada rincón te espera con la sonrisa del sol, con su ritmo y su sabor, con historias verdaderas. A cada lugar que llegas te recibe lo mejor de su magia y su folclor y amabilidad sincera. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale pa' los rincones.
donde te espera un gran sol, un mofongo, pescado frito y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones, dale pa' los rincones. Que Quisqueya es la más bella, de orgullo voy a gritar, aquí todo lo tenemos, salgamos a disfrutar. Hermosos ríos y valles que te abrazan con su encanto, y en sus trillos se oye el canto, que a descubrirlo te llama. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, su cultura, personajes, leyendas y tradición. Dale pa' los rincones, ay que bella es nuestra tierra. Dale pa' los rincones, su sabor y su palmera. Dale pa' los rincones, conociendo gente buena. Dale pa' los rincones, salgamos a disfrutar. Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en las montañas, leyendas y tradición. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón. Síguenos en todas las redes sociales como Telediario RD. Ya estamos de vuelta en Telediario. Bueno, estamos aquí nuevamente en este su programa Historias de los Grandes Deportistas. Hoy con un grande, como decíamos nosotros en la primera parte. Ya por aquí nosotros hemos tenido, en el ámbito de la crónica deportiva, hemos tenido a Ricky Novoa, estuvo aquí con nosotros, Pío Santana, José Antonio Mena, también Fran Camilo. Hoy tenemos a Tuto Mota. Hoy para que ustedes conozcan la verdadera historia, la trayectoria de don Tuto Mota, que para nosotros de verdad que es un altísimo privilegio que él esté aquí con nosotros. Tuto, bienvenido al programa. Y nos gustaría que nos diera una simbiosis así generalizada de su nacimiento, su niñez, dónde usted se desarrolló, por qué su pasión por el periodismo deportivo. Bienvenido al programa, Tuto. Bueno, bien, muchas gracias por su invitación, muchas gracias por los conceptos emitidos sobre mi persona. Yo simple y llanamente he tratado de hacer un humilde aporte a algo que realmente me apasiona. El deporte, como muy bien decía, yo empecé como cronista deportivo en el periodismo dominicano, pero después, como tú también muy bien expresabas, he ocupado distintas posiciones que no tienen que ver con deporte en algunos de los principales medios escritos de la República Dominicana, como son el Listín Diario, el periódico El Caribe, donde mi escuela lo fue precisamente el periódico El Caribe, cuando estaba bajo la dirección y era propiedad además de don Germán Orne. Pero mi pasión por los deportes empieza muy temprano y por el béisbol particularmente, yo diría que mucho antes de yo cumplir los 6 años. Desde que yo tengo uso de razón, he tenido esa pasión por el béisbol, lo que la heredé de mi abuelo materno, el doctor Wenceslao Guerrero, quien desde que yo era un niño muy pequeño me llevaba al estadio de La Normal. Y uno de los episodios quizás más tristes que yo recuerdo de mi niñez en ese sentido fue precisamente ese campeonato que le ganaron los Tigres del Licey a los Leones del Escogido en el año 51. Wow. Un dramático cuadrangular de Alonso Perry con las bases llenas frente a Enrique Reynoso. Y yo me pasé varias horas llorando, inclusive me negaba a llegar a mi casa. Wow. Porque mi abuelo materno, que fue, como le dije, quien me indujo a mí a amar el béisbol, a compenetrarme con el béisbol, era un escogidista, como se decía en ese entonces, un escogidista furibundo. Entonces, por otro lado, tenía un hermano de mi papá que era liceísta también, tío Toñito, que en paz descanse, todos han desaparecido ya, que me ofreció en ese entonces que si yo me cambiaba, wow, me daba 5 pesos, que en ese entonces era algo que... Significativo. No, ningún niño de 5 o 6 años, que era lo que yo tenía a la sazón, te manejaba 5 pesos. 5 pesos, con 5 pesos usted era un magnate. Y yo me negué rotundamente, pero me dijo que además me compraba una gorra del Licey.
de las oficiales para que yo me la pusiera todos los días y yo me negué. Entonces, desde entonces, pues yo hice lo que hacían los niños de esa edad, después los jóvenes de esa edad, los adolescentes de esa edad. Tuvimos la facilidad, no tuvimos el internet, no tuvimos todo estos modernismos, ¿verdad? Todos estos adelantos tecnológicos, pero sí contábamos con algo que despertaba la sazón, la atención, y solía uno identificarse con el béisbol a través de las postalitas. Okay. Eran postalitas donde venían los distintos jugadores de grandes ligas. También en una época se hizo con el béisbol dominicano, pero eso fue más efímero. Pero el béisbol de las grandes ligas, esas postalitas, venían todos los jugadores que conformaban los equipos de ese entonces con sus respectivos récords. Y uno se los miraba, yo me los aprendía, inclusive como muchos otros muchachos de ese entonces, y los recitábamos, ¿no? Fulano batió tanto en tal época y jugó con tal equipo y fue cambiado a tal otro, y uno se mantenía al tanto. Además por los periódicos, las páginas deportivas de los periódicos, y había una revista también que se editaba en ese entonces, que traía mucha información, más de boxeo que de béisbol, pero también traía informaciones de béisbol, que era Carteles, una revista cubana que tenía una excelente página deportiva, una excelente sección deportiva, y uno se solía edificar acerca de muchos temas importantes del momento. O sea que mi vínculo con el béisbol nacen prácticamente desde que yo tengo uso de razón, como decía. Después, ¿Y llegó a practicar el béisbol? Bueno, llegué a practicar en el colegio, practiqué béisbol, en un círculo de amigos, pero nada de, ¿verdad?, con la formalidad, por ejemplo, del béisbol amateur, ¿no? Pero sí en el colegio, yo estudié en el colegio de La Salle y estuve participando en equipos de béisbol, también estuve en baloncesto, jugué algo de voleibol, ya menos. Pero mi principal vínculo con el béisbol, con el deporte, ha sido siempre el béisbol. Tuto, usted actualmente está en el equipo de transmisión de las Estrellas Orientales. Previamente había estado con los Leones del Escogido, con las Águilas Ibaeñas, pero ¿cómo se da su llegada a la transmisión del béisbol dominicano? Bueno, fíjate, voy a empezar, ¿cuál es mi primer vínculo con los medios electrónicos de comunicación como cronista deportivo? En el año 73 estaba yo había hecho opinino en el periodismo el año anterior, en el periódico El Caribe, y había en el 73, a finales del año 73, el que era jefe de redacción del periódico El Caribe, el señor Antonio Emilio Orne, y Cuchito Álvarez, que es harto conocido, era el director ejecutivo, me dijeron, pero si a ti te gusta tanto el béisbol, te gusta tanto el deporte, ¿por qué tú no haces un programa de radio? Inclusive ellos me consiguieron un patrocinio a finales del año 73 y yo empecé el primer programa de radio que yo tengo en HJB, que era propiedad del periódico El Caribe, era la emisora del periódico El Caribe. Ahí empecé un programa de 15 minutos. Empecé a hablar, la gente llamaba, ya tú sabes, bueno, ustedes conocen igual que yo porque han pasado por ese proceso. De ahí en adelante, entonces, aunque yo había participado como aprendiz en el periódico El Caribe en el 72, en el 73, yo no pertenezco a la plantilla ya oficialmente del periódico hasta el año 75, cuando entro como cronista deportivo. Era Tomás Montaz, mi amigo, el Diablo Montaz, lamentablemente sí, fallecido, una persona que me ayudó mucho en mi carrera. Y empecé a cubrir los diferentes torneos que se presentaban, el torneo de voleibol superior, en ese entonces que se jugaba en el pabellón de voleibol. Y así fui ganando, ¿verdad?, confianza en el oficio, fui desempeñándome de una manera más versátil. Después de varios años, no solamente en la crónica deportiva, sino ya yo había iniciado labores en el periodismo en sentido general, porque yo fui jefe de la mesa de corrección de estilo primero del periódico El Caribe. Y estando en esa posición, y en la temporada del 83,
Era Felipe Alou el comentarista de la cadena del Escogido, y en el medio de la temporada lo designan manager de los Leones. Entonces se produce ese vacío y me dice el señor Salomón Sanz, que era accionista de Teleantilla, que era la emisora, sí, la televisora que transmitía esos juegos, inclusive que causó muchísimo revuelo aquí con esas transmisiones de Teleantilla. Me dice Germán que quien tiene que hacerlo eres tú. Germán se refería al director y propietario del Caribe y de Teleantilla, que era el doctor Germán Horne. Yo le dije, bueno, y es mañana que tú empiezas. Digo, no, pero espérate, eso no es así, porque además de que es el desafío, ¿verdad?, que eso implica, sí, tú asumir un nuevo oficio, desempeñarte en algo que tú hasta el momento no has hecho. Y sobre todo cuando a quien tú vas a sustituir es a Felipe Alou, que estaba sentando cátedra del comentario deportivo. Imagínate, la gente buscaba con ansia, con anhelo de oírlo, de conocer a Felipe, porque Felipe, además de que es un conocedor del béisbol, que no hay que decirlo, era una persona que tiene facilidad de palabras, sabía expresarse y comunicaba muy bien. Entonces, ya tú sabes, yo fui al otro día al Estadio Quisqueya a ver un partido entre el Escogido y las Águilas, pero me mantenía de pie milagrosamente por los nervios que tenía. Pero después, con los mismos compañeros que fueron ayudando a uno, yo empecé a narrar. Ahí estaba Danilo Domínguez. El director de cámara era una de las grandes figuras de la televisión dominicana, Somer Carbucia. Lamentablemente ido a destiempo, una persona que fue de mucha ayuda también. O sea, yo me siento agradecido de las oportunidades que me ha brindado la vida y de los compañeros con que me ha tocado trabajar, de quienes he aprendido mucho y he recibido mucha ayuda, porque nadie se forja sin esas dos cosas. Tú puedes tener el talento, tú puedes tener la disposición, tú puedes tener el deseo de hacer algo, pero si no se te brindan las oportunidades o tienes quien colabore contigo en esa nueva tarea que tú emprendes, no hay garantía de que puedas tener un éxito. O sea, esos son más o menos mis inicios, ¿verdad? Como te decía, como tú muy bien decías, yo en el Caribe empecé como cronista deportivo, pero en un momento hubo la necesidad de que pasara a la redacción general. Ahí empecé haciendo algunos trabajos, parece que les gustó lo que vieron, me dieron la oportunidad de pasar a la mesa de corrección de estilo, porque yo estudié en el Colegio de La Salle y en ese entonces se hacía mucho énfasis en la gramática, en el aspecto gramatical. Inclusive a ti te podían quemar un examen de geografía o de álgebra o de cualquier otra materia por faltas ortográficas. Y yo tenía muy buena ortografía, yo escribía modestia aparte regular, entonces me dieron la oportunidad de participar como corrector de estilo. Después ocupé la jefatura de la mesa de corrección de estilo, que era la principal fortaleza del periódico El Caribe. O sea, El Caribe se caracterizaba precisamente por eso, por lo eficiente que era la mesa de corrección de estilo, donde prácticamente se hacían las informaciones. Inclusive mucha gente se dio el caso de que periodistas que habían sobresalido en El Caribe por sus trabajos eran contratados por otros medios ofreciéndole más dinero de lo que ganaban, y cuando se daban con lo que realmente eran, que veían, decían, bueno, pero esto no era lo que yo leía en El Caribe, porque no tenían esa mesa de corrección de estilo. Yo trabajé con grandes periodistas ahí, como incluyendo al abuelo de Manny Machado, el señor Manuel Machado Báez. Ahí estuve con Antonio Gil, ahí estuvieron también Alvarito Arbelo, estuvo Miguel Guerrero. Había una serie de periodistas que han descollado en el tiempo y que tenían una preparación muy sólida, y yo me nutrí de toda esa gente. Usted dice en la semblanza, leyó Tomás, inició estudiando psicología.
Yo estudié psicología en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Cuando surgió esa carrera, yo fui de la primera promoción, inclusive estuve a muy poco de graduarme de psicología, pero yo tengo un temperamento un poco enredado. Y había una serie de profesores también que tenían lo suyo. Chocamos un día y yo me retiré, pero yo estuve trabajando como orientador psicológico, que era una carrera intermedia que ofrecían en la licenciatura de psicología, y yo estuve en el Liceo Miguel Ángel Garrido, que era el Juan Pablo Duarte en la noche. Ahí yo tuve varios años trabajando, y trabajé también en el Liceo Unión Panamericana. Pero a mí quien me incita, quien me empuja a que yo me enganche a periodista, mi primo hermano Antonio Emilio Orne, que hijo del doctor Germán Orne, me dice, pero es que tú tienes las condiciones para ser un buen periodista, porque tú no empiezas. En el año 72 yo empecé a hacer en la escuela, aquí no había escuela de periodismo en ese entonces. La escuela de periodismo, la principal escuela de periodismo en ese entonces era el periódico El Caribe. Y yo pasé por todo ese proceso. Primero te ponían a hacer lo que se llama, o se llamaban, porque ya eso no se conoce, hacer los palitos. Okay. Hacer los palitos eran los cables de las agencias noticiosas. Venían todos, no venían en mayúscula y minúscula, sino que venía todo en mayúscula, okay, y no tenían acento. Entonces tú tenías que marcar dónde iban las mayúsculas, ponerle los acentos, y eso era lo primero que tú hacías cuando tú pretendías ser periodista. De ahí te daban una nota cruda, ¿verdad? Tal como venía de la calle, y tú tenías que sacarle la información, la que tú entendías que era el aspecto más noticioso, y redactar de acuerdo al estilo del periódico. Y yo pasé por todo eso, pero me retiré temporalmente, después volvía esporádicamente, así, hasta que en el 75, como le dije, ya formalmente empecé en la nómina del periódico. Bueno, nosotros estamos aquí conversando con un grande del periodismo dominicano, don Tuto Mota. Nosotros vamos a hacer nuestra segunda pausa comercial y retornamos. Como señores en Catanga, en Los Minas, donde nadie llega y Nefi llega. Regresamos con más contenido de Telediario. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente, esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Síguenos en todas las redes sociales como Telediario RD. Ya estamos de vuelta en Telediario.
Bueno, estamos aquí nuevamente en este su programa Historias de los Grandes Deportistas, recordándoles que llegamos gracias al Instituto Nacional de Educación Física, el INEFI, que es nuestro principal auspiciador. Agradecemos como siempre a Alberto Rodríguez, que hay que hablarse un antes y un después de la llegada de Alberto Rodríguez al INEFI, sobre todo con ese programa de reparación de las instalaciones deportivas de las escuelas que, como ustedes saben, estaban abandonadas, y Alberto ha realizado tremendo trabajo. Estamos conversando con don Tuto Mota, un ícono del periodismo dominicano. Don Tuto, usted tiene alrededor de 52 años ya en la crónica deportiva. Inició ya en lo que es la transmisión del béisbol otoño-invernal en la temporada del 83, no acaba de mencionar, 83-84. Pero nos gustaría que usted estableciera una diferencia del periodismo deportivo de esos años, 70, 80, 90, y el periodismo deportivo que se realiza actualmente. Esa gran diferencia, usted que le tocó trabajar en aquella época y también está trabajando en el periodismo moderno que se está haciendo ahora, y sobre todo en la transmisión con el equipo de las Estrellas Orientales. Mira, hay diferencias considerables. Tiene que haberlas necesariamente, porque las herramientas de que tú te auxilias son completamente diferentes. Ya, ¿verdad? Con el internet, las computadoras. Cuando yo empecé en el periodismo, usted escribía una máquina, y usted daba su trabajo a corregir. En fin, era una cuestión más rudimentaria. Sin embargo, yo diría que más celoso en cuanto al producto final, que era sedaciado. Por ejemplo, cuando era de deporte, había un editor deportivo que chequeaba con sumo cuidado todo lo que se escribía. Después inclusive podía pasar, aunque eso no era tan frecuente en el ámbito deportivo, pero por las autoridades superiores del periódico, que era el jefe de redacción, el director ejecutivo, el mismo director, que podían hacer observaciones. Pero hoy, antes, por ejemplo, tú tenías que apelar a tus conocimientos, tenías que memorizar una serie de asuntos. Ahora no, ahora con el internet tú ves que hay gente que recita datos como si fuera cantando la lotería. Pero son cosas a las cuales tiene acceso todo el mundo. Yo creo que lo importante es tú saber usar esa información. Y en el caso de las transmisiones y de los mismos, de otros espacios de la televisión y de la radio, es tú hacer ameno el uso de esa información que tú recabas a través de los adelantos que hay. Antes era indiscutiblemente mucho más exigente, pero no solamente en el ámbito deportivo. El periodismo es completamente diferente a lo que era hace 40, 50 años. Por ejemplo, tú sabías en un periódico a la hora que tú entrabas, pero tú no sabías a la hora que tú salías. Ahora mismo ya tú vas con un horario definido, ¿verdad? Que es más justo en un sentido, porque tú eras prácticamente un esclavo del periodismo en ese entonces. Pero con toda esta fuente de información que se tiene hoy en día, por un lado, es más fácil. Por un lado, es más fácil en cuanto a la fuente, al acceso que tú tienes a la información. Ahora, es más difícil tú hacer la diferencia. Es más difícil porque a lo que tú tienes acceso tiene quien te va a leer a ti. O sea, tú te estás sometido al escrutinio de toda esa gente. Y aquí hay mucha gente que conoce no solamente de béisbol, que conoce de baloncesto, que conoce de boxeo, que conoce de atletismo, que conoce de todos los deportes. Entonces, la habilidad del periodismo de hoy no es citar, ¿verdad?, esa información que tú recabas con suma facilidad, porque tú entras a Google o tú entras a cualquier página de deporte que tú conoces de antemano y tú obtienes en cuestión de segundos, de minutos, la información que tú requieras. Ahora, tú hacer que te lean o que te escuchen, precisamente tú tienes que darle un elemento extra, un ingrediente diferente al que él tiene conocimiento, el lector, el oyente, ¿verdad? La teleaudiencia, en sentido general. Y yo creo que ese es el gran reto.
que tiene el periodismo hoy en día, hacer ameno y hacer interesante, hacer que el lector, hacer que el oyente, que el teleaudiente se interese en lo que tú digas. Porque si tú me vas a decir exactamente lo que tú digas, lo que yo puedo conseguir en un segundo, sí, ¿qué sentido tiene oírte o leerte? Sí, o sea, yo creo que en eso radica básicamente la diferencia del periodista de hoy al periodista de antaño, inclusive, por ejemplo, esos resultados de los juegos de béisbol, que tú haces así ahora, Play, en 2 minutos tú lo tienes todo ahí. Se recibía la información por teletipo, ¿verdad? De las distintas agencias noticiosas. Pero ¿quiénes tenían acceso a esos teletipos? Exclusivamente las personas que estaban en medios de comunicación. El público en general, lo que eran las transmisiones que se producían, incluyendo la mayoría de ellos, no eran en vivo, sino que eran del teletipo y iban animando esa información que recibían. Ahora no, ahora tú tienes 80 canales que tienen juegos simultáneos y tú ves el que tú quieres y si no lo estás viendo, lo buscas aquí en el celular y lo consigues en cuestión de segundos. Son épocas completamente diferentes, cada una con su encanto, cada una con sus retos, con sus inconvenientes, con sus ventajas. Pero definitivamente es un periodismo completamente diferente. Yo creo que antes se ponía más esmero en la calidad del producto. Ahora yo veo que hay una cierta tendencia a ofrecer la primicia primero, inclusive muchas veces sin confirmar si la especie que está circulando corresponde a la realidad. Y antes los medios precisamente de lo que se ufanaban era de su credibilidad. Tú decías, por ejemplo, desmentir un desmentido al periódico El Caribe, al periódico El Listín Diario. Eso no era tan frecuente. Ahora no, ahora es subir, como no, súbela. Y después veremos. Sí. Yo creo que ese es hasta cierto punto un periodismo irresponsable. Y es causa de muchos de los problemas que nosotros adolecemos. Pero ¿cómo usted calificaría el periodismo actual? ¿Se está haciendo buen periodismo? No, bueno, yo creo que no es que hay como todo. Mira, yo soy enemigo de las generalizaciones. Yo creo que en todos los tiempos ha habido buenos y malos periodistas. Ahora, yo creo que se están descuidando aspectos que son fundamentales. Por ejemplo, aquí muchos medios de comunicación empiezan a difundir noticias como si se tratara de distintos episodios de una telenovela. Fulano de tal, pero tú no ponen en contexto la noticia, o sea, no utilizan debidamente lo que se dice el background, cuáles son los antecedentes de esa noticia, porque puede que usted se esté remontando a algo que yo desconozco. O sea, cuando yo digo, por ejemplo, fulano mató a uno, digo, no, después cuando él mató, después que él mató, fue y cenó en tal cosa, pero yo primero tengo que saber que él lo mató porque yo no estoy obligado a conocerlo todo. O sea, usted tiene que poner en contexto la información. Y yo veo que hoy en día se adolece, hay muchos medios de comunicación que adolecen de ese mal, que no ponen en contexto, no utilizan el background y se cuidan poco de la credibilidad. Ahí yo hago referencia cuando nosotros estudiábamos precisamente periodismo, tanto en el Instituto Dominicano de Periodismo como Comunicación Social en la Universidad Interamericana. Nosotros teníamos como nuestro decano al profesor Adriano de la Cruz. Sí, y yo recuerdo que siempre Adriano nos decía a nosotros, nunca procuren ser los primeros en dar la noticia, procuren ser los primeros en decir la verdad, y eso es lo que hacen muchos medios, que quieren darle el palo noticioso y muchas veces esa noticia no tiene la veracidad. Don Tuto, háblenos de ese momento emocionante, un momento emocionante que usted ha vivido dentro del periodismo deportivo, ya sea en una transmisión con las Estrellas Orientales, con las Águilas Ibaeñas, con ese momento que usted recuerda todavía en su mente como si lo estuviera viviendo ahora. Bueno, fíjate, yo creo que sobre todo en las transmisiones, lo más importante es cuando tú ganas. Okay. Yo he tenido la oportunidad de ganar con los distintos equipos con los cuales he trabajado,
con las estrellas, ya tú sabes, para mí uno de los acontecimientos más significativos en el ámbito del deporte fue ese triunfo de las estrellas, cuando le vencieron a los Toros del Este en la final. 2018, 2019. Sí, y yo no recuerdo ninguna manifestación de júbilo mayor que esa. Okay. Porque eso era, óyeme, tú no podías caminar por ningún barrio, por ninguna calle de San Pedro de Macorís. La cantidad de gente que había, como si fuera una fiesta nacional lo que se había producido. Y fue un momento que yo anhelé mucho, porque aunque yo no nací en San Pedro, yo tuve vínculos familiares con San Pedro de Macorís. Y la gente lo sabe, yo no hago nada con negarlo, mis inicios fueron como escogidista, pero uno es un profesional, no solamente en el ejercicio de tu profesión, que tú te esmeras por hacerlo bien, sino que uno llega a compenetrarse con la gente con las cuales usted trabaja y en el medio en que usted se desenvuelve. Yo veía ese deseo de la gente de San Pedro, de la fanaticada de las estrellas, una fanaticada muy fiel, que tuvo 50 años sin ganar y aún así seguían yendo al play, seguían forjándose sueños, teniendo esperanza, anhelando ese gran momento hasta que se produjo ahí. Esa es una de las grandes satisfacciones que yo he tenido como miembro de una cadena de transmisión de un equipo de béisbol. Yo no recuerdo, es más, ningún triunfo aquí, ni siquiera en el ámbito político. Yo no recuerdo tanto júbilo como se expresó en ese desfile de las estrellas orientales. Porque lamentablemente el triunfo del último partido se produjo en La Romana, que no fue ahí mismo, exacto. Pero después ese desfile realmente fue algo apoteósico. Inclusive mi hermano Leo Corporán publicó, él me preguntó, me hizo una pequeña entrevista y publicó así un titular que dice tú que no había visto nunca, era algo así que decía el titular y realmente fue algo maravilloso. Pero en ese momento, salir de la cabina de la cadena roja hacia la cabina verde, ¿cómo usted tomó eso? Como te digo, uno es un profesional. Yo trabajé con el escogido en distintas etapas. Empecé con don Germán Horne, después cuando se hizo cargo el doctor Julio Jacín, del escogido volví después de varios años ausente. Después seguí cuando se hicieron cargo los actuales dueños por un par de temporadas y gané ahí cuando ganó el escogido. Es cuestión de adaptarse. Pero su familia, sus amigos. Sí, claro, y mucha gente decían, y cuando yo llegué, no, porque ese es escogidista, pero imagínense. Aquí hay tantos ejemplos, aquí muchos de los grandes comentaristas y narradores han estado en más de un equipo. Claro, sí. Porque tú coges, por ejemplo, los orígenes de Tomás Troncoso, que se identificó con la causa liceísta al final, pero era escogidista al principio. Mendy López estuvo con las Estrellas Orientales y estuvo con otros equipos. Billy Berroa también, que yo tuve la oportunidad de trabajar con él. El mismo Bienvenido Roja también. Bienvenido Roja. O sea, eso son cosas que la gente, es natural que la gente lo diga, porque ya tú sabes que a nosotros los dominicanos tenemos también una gran afición por el chisme. Pero es natural porque te ven en una cadena, después te ven en otra, pero yo creo que eso es del profesional. Jesús Aló jugó con el Licey. Manuel Mota originalmente era de los Leones del Escogido. Y así muchas grandes figuras de los equipos han pasado a otros porque eso es lo que ellos hacen y eso es lo que nosotros hacemos. Eso no quiere decir que tú no seas leal y solidario con el equipo que te corresponde. En el mundo, yo tengo ya desde el 2011 con las Estrellas Orientales, excepto una temporada, la de la pandemia, que no participé con ellos, pero tengo todos esos años. Ya yo soy más estrellita que Mayen
Señores, estamos aquí conversando con Tuto Mota, ya en la parte final, el director haciéndonos más señas que un agente de la DGC. Pero ya para finalizar, yo recuerdo cuando teníamos aquí a nosotros a Pío Santana, Pío decía que para uno estar en esta profesión, uno tenía que sentir pasión por el deporte. Nosotros sabemos la pasión de don Tuto Mota por el béisbol y los años, la sapiencia de Tuto Mota. Tuto, pero en los últimos años se han producido una serie de cambios dentro de las reglas del béisbol, incluyendo ya que se experimentó ahora para el Juego de Estrellas, que los jugadores, tanto el bateador, el receptor, tendrán opción de pedir un picheo que ellos tengan ciertas dudas, que posiblemente ya para la próxima temporada tengamos esa nueva regla, la situación del reloj, el deporte del béisbol, que era uno de los pocos deportes que no había reloj, se está jugando el reloj. Todos esos cambios, ¿usted lo ha visto positivo dentro del béisbol? Mira, yo diría que la mayoría de los cambios han sido positivos. Y además no es que sean positivos. Bueno, son positivos porque corresponden a la realidad del momento. Como decía Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. Cuando las circunstancias exigen algo, usted tiene que amoldarse a ello, adaptarse, o muere. Porque ya no es un secreto para nadie de que tú no puedes, nadie se sienta a ver un juego de béisbol 4 horas. Sí. Es muy difícil, porque lo primero es que el tiempo tu tiempo no te lo permite. ¿Tú entiendes? Además, por ejemplo, lo que cuesta en televisión, lo que cuesta 4 horas en televisión. Sí. Entonces, tú tienes que irte adaptando. Yo creo que han sido positivos empezando por el asunto del bateador designado, que inicialmente era solamente en la Liga Americana, después pasó a la... Y yo creo que han conseguido los objetivos deseados. Esos esfuerzos que se hacen por agilizar el juego, yo creo que corresponden a la realidad, porque es que la competencia es fuerte. Por ejemplo, tú sabes que un juego de baloncesto tiene un tiempo más o menos estandarizado, puede tener 2 horas 5, 2 horas 10, pero siempre gira en torno a las 2 horas. Lo mismo sucede con el fútbol americano, con el fútbol, con el balompié, aunque ahí, ¿verdad?, están los periodos extra y eso, pero no son tan frecuentes. Yo creo que el béisbol ha respondido a los retos que le han planteado las circunstancias en ese sentido. Ahora, lo que a mí no me gustó y que me pareció un solemne disparate fue lo que hicieron en el Juego de Estrellas, de que terminaran, que volvieran de que un derbi de jonrones. Entonces, ¿cuál fue el pitcher ganador? ¿Y por qué? ¿Por qué ganó ese pitcher? Díganme ustedes. Para mí, ojalá haya sido un experimento fallido y no pase, porque yo creo que tampoco se pueden hacer tantos cambios que se llegue a desvirtuar el deporte, porque eso lo que tiene es un efecto contrario y hace que el público en general le pierda cariño, le pierda interés. Pero yo creo que en sentido general los cambios han sido positivos y que han respondido a las exigencias del momento. Bueno, señores, lamentablemente vamos a tener que invitar a Tuto a otro programa porque se quedaron muchísimas cosas en el tintero. La verdad que uno aprende muchísimo y agradecemos inmensamente a don Tuto Mota que haya sacado de su valioso tiempo para convenir a compartir con nosotros y a la gran cantidad de teleaudiencia que todos los viernes a esta hora siempre está ahí presente. Y recordándole que inmediatamente finaliza el programa, ustedes pueden buscarlo a través de YouTube, lo pueden buscar, Luis. Teledeportes HD. Teledeportes HD. Así que con nosotros llegamos ya a la parte final del programa, invitándoles para el próximo viernes para tener otra entrevista con otro grande del deporte. Bye bye.